Hola ideadores, hoy vamos a redecorar esta caja. Esta caja en su día me gustó mucho, pero está ya, como veis, bastante sucia. Y además le quiero hacer unas divisiones por dentro para poder aprovecharla mejor. ¿Queréis verlo cómo lo hago? Pues vamos allá. Pues como os digo, voy a reutilizar esta caja y le quiero poner unas divisiones porque la quiero utilizar para organizar los cables de los cargadores, que los tengo ahora mismo enrollados, sueltos en un cajón, y así pues los podré poner en su cajita y organizar bastante mejor. Entonces lo primero que tengo que hacer es medir la caja para preparar unos separadores. Mido la parte de dentro, que son 12,6, y luego la altura no hace falta que sea hasta el borde, la haré de 5,5, porque mide 5,7 más o menos, así que los haré de 5,5. 12,6, que esto sí que es importante que sea justo. 12,6 por 5,5. Voy a recortar unos cartones de restos que tengo por ahí. Bueno, pues ya tengo listos mis cartones y ahora lo que voy a hacer va a ser pegarlos. Podéis medir si queréis ponerlos a todos equidistantes o eso. Yo los voy a poner un poco a ojo porque además hay algunos cables un poco más largos que otros y no todos van a ocupar lo mismo. Así que colocamos en 3 de los lados la cola. Y ahora voy a colocar uno un poco más arriba del medio. A ver, que aunque no quiera medir, lo que sí que quiero es que me quede recto. Ahí. Más o menos. Y ahora retiro los restos de la cola que me ha sobresalido por aquí. Pero que sí que necesitáis poner cola para que esto quede bien pegado. Y lo que voy a hacer para que se quede bien pegado hasta la parte de arriba, como no sé si veis que ahí se abre un poquito, le voy a poner una cinta de carrocero para que esta parte de arriba esté tensa y se quede bien pegado en los dos lados. Y lo dejamos secar. Luego aplicaré por dentro una imprimación y también por aquí, por la parte de fuera. En la parte de fuera de la base y la parte de dentro de la tapa no la voy a aplicar porque no quiero que la caja coja mucho volumen, porque aunque tiene bastante juego y ahora abre y cierra bien, si le meto muchas capas no va a coger bien el volumen. Así que por aquí fuera la pintaré directamente. El color es un amarillo que no es muy clarito, no es como un blanco, pero si lo pinto con una pintura que sea como esta o más oscura, pues no tendré tanto problema. Bueno, como os digo, voy a esperar a que seque. Pues como veis, ya he aplicado la imprimación en gesso en la parte interior de la base y en la parte exterior de la tapa. Esto de momento sigue abriendo y cerrando perfectamente. Y ahora, como quiero usar un tono parecido, y además a mí el amarillo me gusta mucho, y además tengo este papel de decoupage que me gusta tanto y que va muy bien para colocar en toda la superficie, pues voy a hacer el decoupage aquí en la parte de arriba de la caja con esto, y luego la caja la pintaré con este color amarillo cadmio que es muy parecido. La voy a pintar porque en algunas zonas tiene alguna pequeña mancha. Si estuviera bien del todo la podría dejar, pero bueno, así ya la pinto entera. Pero lo primero que voy a hacer va a ser el decoupage. Para hacer el decoupage necesito un medium de decoupage o cola blanca rebajada con agua y un pincel que tenga las cerdas blanditas.
Lo voy a hacer por zonas para mantener el papel donde yo quiero. Voy a colocarlo donde quiero, así, que quepa bien. Y entonces levanto más o menos la mitad del papel, aplico una capa fina bien extendida de mi medium para decoupage. Pego esta parte del papel y ahora levanto la otra mitad y hago lo mismo. Ahora, con una lija de grano fino o una lima de uñas, lo que hago es lijar así el borde para retirar justo lo que me sobra. Lo que hago es poner mi lija en ángulo de 45 con la caja y pasarla suavemente. Y ahora voy a aplicar una capa de medium para decoupage más generosa por encima, desde el centro hacia afuera. Ya tengo seca mi decoupage. Entonces, la parte de abajo ya os digo que la voy a pintar tanto por dentro como por fuera con el color cadmio. Y la parte de arriba le quiero hacer algo un poco más especial a los laterales. Entonces, para proteger mi motivo, porque también lo voy a pintar, lo que voy a hacer va a ser ponerle a ras del borde cinta de carrocero, para no pasarme hacia adentro con la pintura, porque si no me conozco y me acabo pasando siempre. Lo pego bien por los bordes y así ahora ya puedo aplicar mi pintura en los laterales sin miedo. ¿Qué pintura voy a aplicar? Pues esta color vainilla, porque luego quiero hacer unas líneas en amarillo cadmio y lo podría poner en blanco, pero para no darle tanto contraste lo voy a usar en vainilla, que creo que contrasta lo suficiente, pero no es tan fuerte el contraste como si fuera en blanco. Entonces, como os digo, la parte de fuera de la caja de vainilla y la parte de abajo, tanto por dentro como por fuera, de color cadmio. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y en la campanita que tiene al lado dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, ya tengo pintada la base, el cubierto y ahora vamos con las líneas que os digo de la parte de arriba. Yo voy a utilizar esta cinta de carrocero, que es la más ancha que tengo, porque quiero hacer unas líneas anchitas. Y esta tiene 3 centímetros. Entonces, lo que voy a hacer va a ser cortar trozos de la cinta. La voy a colocar aquí recta. Ahora otro trozo de la cinta lo voy a pegar aquí justo a continuación, bien enrasado, pero este no lo voy a pegar tanto. Y este sí que lo pego también a continuación y este lo pego bien. Este lo levanto y así me va a quedar una línea de 3 centímetros para pintar. Estos que no voy a pintar son los que tengo que pegar bien. Puedo volver a utilizar este como marca, como referencia. También lo podéis hacer midiendo y marcando con un lápiz o algo así, pero entonces es más fácil que luego se vean las marcas.
Bueno, y este como queda muy poquito más, pues la voy a dejar más ancha. Esta no, esta ya es más ancha, esta la voy a tapar. ¿Qué te parece el cambio que le estamos dando a esta cajita organizadora? Déjamelo en comentarios. Y si te gusta, dale al like, que a mí me ayuda. También me ayudarás incluso más si me compartes en tus redes sociales, porque así me podrán conocer tus amigos si aún no me conocen. Muchas gracias. Y ahora que ya tengo las cintas, las líneas marcadas, pues con un pincel voy a marcar los huecos. Lo pinto desde la cinta hacia adentro en vez de desde la cinta hacia afuera. Ya habéis visto que he intentado pegar muy bien la cinta de carrocero, pero por si acaso no ha quedado bien pegada en algún punto, pues para que no se cuele por debajo, pues es mejor pintar así hacia adentro. Estoy cargando bastante el pincel de pintura porque así no tendré que dar dos capas a la pintura. La parte de abajo de la caja, la parte de dentro, le he tenido que dar dos capas para que quedara medianamente bien. Tampoco está perfecto, pero sí me gustaría más el acabado. Entonces, para no tener que dar dos capas aquí en la parte de arriba, pues estoy cargando el pincel bastante. Y como veis, he cambiado de pincel fino al pincel grueso para que no se noten las pinceladas. Y ahora, antes de que se seque, le retiro las cintas. Con cuidado de no manchar las partes que no toca. Voy a esperar a que sequen bien y continuamos. Ya están secas mis líneas, pero no me gusta que se marque tanto el borde de la línea, así que tengo aquí agua y voy a coger un poquito de mi pintura amarilla y un pincel biselado para hacer un degradado. Entonces humedezco el pincel, mojo solo la puntita, hoy sí se ve que está solo la puntita, y hago así en otra superficie. Y ahora voy a ir por mis líneas haciendo con cuidado este proceso para, como veis, se difumina un poco. Si os gusta cómo queda demarcado, pues no hace falta que hagáis esto, si os gusta bien marcado el borde, pero a mí me gusta más así. Y voy a hacer luego también lo mismo por el borde de arriba para, digamos, enmarcar un poco el decoupage. Si también lo que se puede hacer, si no os gusta dejarlo así, es hacer un borde con... me saldrá... con pasta DAS, hacer unas molduras o unas cenefas y ponerlas por alrededor, o poner unas puntillas. Yo no quiero que me coja volumen, así que lo voy a hacer, como os digo, con un flotado de pintura. Bueno, pues así yo creo que queda mejor integrado con todo el resto de la tapa. Y ya está. Yo creo que no le voy a hacer más, porque me había planteado ponerle alguna cosa más, pero me gusta cómo ha quedado y no la quiero complicar más. Así que ahora lo que haré será barnizarla. Ya sabéis, por lo menos 2 capas de barniz. Dais una capa, esperáis que se seque y aplicáis otra. Yo lo voy a hacer con un barniz en acabado mate.
y ya estará lista. Sí que a las cajas, como esto va a haber cogido un poco de volumen, luego para que cierre bien, lo que voy a hacer va a ser aplicarle jabón o cera por esta parte de aquí para que luego corra bien cuando abra y cierra. Pero con barnizarla estará lista, os la enseño. Y así ha quedado al final nuestra caja. Mira, a Freya creo que le está gustando. Déjame grabar. Mira, la abrimos y ahí tenemos para guardar nuestros cables bien ordenaditos. Los cables o lo que queráis, ya sabéis, le ponéis el separador a la distancia que os venga bien y listo. ¿Qué? ¿Os animáis a hacer vuestra caja o a decorarla? Nos vemos pronto.